Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Ahorita he estado traduciendo todos mis videos y poniéndoles títulos para todas aquellas personas que quieran cómo leerlos. Por ejemplo, están las personas que son sordomudas o que van en un camión o algo así y no quieren el audio, entonces ya tiene letreros y también los estoy haciendo en inglés. Bueno, desde ayer les quería compartir esto. Hoy mi tema se trata los mensajes espirituales. ¿Sí? Primeramente, daré el que se me dio el día 23 de agosto, o sea, ayer al amanecer. Yo estaba dormida y me enseñaron un bebé como en mis brazos, había un bebé como un bebé recién nacido, muy grande, hermoso, un bebé precioso. Entonces todo el tiempo yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué significa el bebé? ¿Qué significa el bebé? Y todo el tiempo estaba como preguntando a mis guías, ¿qué es lo del bebé, no? Porque a veces así dan ellos mensajes, o sea, con imágenes o de esta manera o en los sueños. Hasta que ya entendí y me explicaron, es que ya nació el nuevo niño en nosotros y somos nosotros los que vamos a aceptar este nuevo niño que nazca en nosotros. Se le puede decir que es el niño crístico o se le puede decir el niño multidimensional o el niño de las estrellas ya encarnado. Todo eso somos nosotros, todos los humanos. Y todos aquellos que quieran tener la vibración más alta, la que viene siendo la frecuencia arcoíris, ya está a la disposición de todos. Entonces, también esto es una buena noticia. Espero les haya gustado esta noticia y ahora les voy a comentar pues otros aspectos en relación a esto, ¿no? Estaba yo antes de levantarme y empecé como a escribir, ¿no? Ya saben, son los mensajes, ¿no? Por eso esto se los voy a leer. Dice, ahora te daré las características de lo que son los mensajes espirituales. O sea, te voy a enseñar diferentes aspectos que existen en los mensajes espirituales para que los puedas identificar. Primero, uno, son sutiles, o sea, siempre son sutiles, son de amor, son tranquilos, no son agresivos, son en paz, o sea, por eso se dice que estos mensajes son sutiles. Lo otro, no tienen horarios, por no ser sistemáticos. Todos los mensajes te los pueden dar a cualquier hora, cuando estás dormido, cuando estás desayunando, cuando estás comiendo, o sea, los mensajes se tienen a cualquier hora, no existe eso. Por ejemplo, muchas veces las personas se conectan a tener sus mensajes o algo vía YouTube, o tienen que estar posteando sus mensajes a ciertas horas, o tienen que estar poniendo, o sea, horarios. En el plano espiritual no hay horarios, pues no existe el tiempo, no hay horarios y se puede estar difundiendo los mensajes o recibiéndolos a cualquier horario que uno desee, ¿no? Simplemente si quieres tenerlo por lectura, puedes entrar a una página que te brinda tranquilidad y paz y puedes ahí adquirir tu mensaje o por medio de tus guías o por medio de tu sentir, ¿sí? Se entregan en estados de calma, por ejemplo, al meditar. Muchas veces tus mensajes se pueden estar entregando en estados de calma. Muchas veces tú estás meditando y oyes alguna voz como una respuesta a lo que tú estabas inquieta, a lo que necesitabas, y eso es un mensaje. ¿Por qué no viene de ti? Porque tú hiciste la pregunta y se te contestó. Esta va a ser una forma en que todos van a recibir sus mensajes. Por medio puede ser de la mente, ¿no? Mentalmente. Y sabes que no es tuyo porque tú hiciste la pregunta y algo o alguien te contestó. No son invasivos. Pueden ser por medio de pláticas con otros. Un anuncio, algo escrito, algo que te dijo una persona ajena, por medio de lo que lees cuando preguntaste algo y se te contestó por el pensamiento. Muchas veces
tú tienes una inquietud o quieres una respuesta de algo y en una plática con alguien está la respuesta. O hasta a veces estás en un restaurante o en tu misma casa o en algún lugar y tú tienes esa inquietud y alguien platica de algo y te da la respuesta. O a veces en las lecturas que tú tienes, o a veces volteas y ves un anuncio y a lo que tú tenías, ahí está la respuesta. Así son los mensajes espirituales también. Las energías en el planeta ya cambiaron y deberá cada uno saber identificarlas al ser una mayor vibración. Se convierten en más sutiles. Si las personas siguen alarmadas y miedosas, los eventos climáticos no podrán calmarse hasta que el individuo se calme, porque las personas envían resonancias magnéticas y con sus estados de ser y ánimo, y los elementales actúan de esa forma. O sea, cuando las personas humanas se estén ya calmando, el clima también se calmará, ya que todos estamos integrados en el mismo planeta y hacemos una conciencia, no solo de humanidad, sino de planeta. Entonces, si quieren que se calmen las aguas, o que no haya temblores, o cualquier cosa que es de los elementales, comiencen con su paz interna, por favor. Es sugerible no ver noticias y entrar en estados de más calma. Al principio puede ser que no sea fácil porque vienen de estados muy alterados. La gente quiere estar siempre como informada, pero al estar informándose desde noticias que no son muy armónicas, ellos están creando estas realidades en este planeta. Esto, cuando se vayan dando cuenta de la importancia que es de lo que ven y de su existencia, empezarán a tener más responsabilidad de lo que están creando, tanto internamente como externamente. Por eso los humanos ya somos creadores. Entonces, a tener calma y estar más ecuánimes, y si no estás en un estado bien, apártate y tranquilízate. Bueno, así van viviendo por años, décadas, siglos, pero ahora deberán descubrir que la calma se crea. Son seres creadores y magníficos y deberán encontrar su poder ahora. Ya están donde tanto deseaban y oraban y pedían. Ahora necesitarán actuar al respecto y transformarse primeramente a través de la calma, fe, confianza, y después podrán comenzar a crear su mundo. Ese es su regalo de amor que les ha otorgado el Padre Dios. Felicidades. Enhorabuena. Se vislumbran muchos éxitos en ustedes, en todos los humanos. Se van a empezar a vislumbrar muchos éxitos. Y ya había dicho yo amén. Pensé que ahí acababa lo que tenía que escribir, pero luego siguieron. Y es un nuevo amanecer para el humano. Ya no griten, hablen, escuchen, sientan, cálmense. Esta es la clave, que estamos en los reinos superiores. Y ellos nos acompañan y están con nosotros, amándonos, sintiéndonos lo que nosotros sentimos. Comprendemos, dicen ellos, comprendemos lo que les pasa. Es una nueva escala dimensional llamada Nueva Era. No están solos, nos escucharán en sus momentos de paz, de amor, tranquilidad, y parecerá que son sus pensamientos. Y somos nosotros, amándolos. Los mensajes siempre serán de amor, para que los distingan, además de guiarlos. Si ellos dicen que todo lo que nosotros sentimos, ellos lo sienten, porque al ser, o sea, ellos están como, ellos son parte de nosotros. Nosotros decidimos qué sentimientos tener o cómo llevar a cabo esta vida. Y nosotros lo que hacemos con ellos, compartimos nuestras vibraciones y nuestro sentir. Ellos son parte de nosotros. Entonces ellos
no pueden hacer nada si el humano sigue deseando estar en frecuencias bajas. Más sin embargo, ellos pueden ayudar en cuanto tú te calmes, en cuanto tú medites, en cuanto tú te conozcas y en cuanto tú desees elevar tu vibración. Eso es el libre albedrío. Elevar tu vibración es a través de tu libre albedrío. Y eso se respeta. También si a veces necesitas ser acompañado por ángeles o arcángeles, con un pensamiento ellos están a tu lado. Entonces también el padre, la madre y todos ellos que nos ayudan. Simplemente, a lo mejor no sabemos los nombres, pero simplemente con decir, por ejemplo, yo necesito frecuencias de amor y la pides, los seres que son frecuencias de amor van a llegar a ti. Yo necesito frecuencias de paz, llegarán a ti. Yo necesito frecuencias de abundancia, llegarán a ti. Pero recuerda que todo llegará a ti conforme tu nivel vibratorio se vaya elevando. O sea, tú no puedes decir quiero abundancia y dentro de ti hay egoísmo. No puedo decir quiero abundancia y dentro de ti hay carencias. No, tienes que sentir que tú eres la abundancia, que tú eres el amor. O sea, tienes que llegar a sentir todo eso para obtenerlo en tu realidad. Es un trabajo interno, es un trabajo que se tiene que hacer persona por persona. Y hasta que no lo haga cada quien y lo descubra y lo vaya desarrollando, solo podrá seguir en el lugar en donde actualmente habita. Pero si te quieres cambiar a un lugar mejor, ponte a trabajar en tu yo interno. Esa es la fuente de tu poder, tu yo soy. Tu yo soy es todo lo que va a traer a ti tu beneficio, tu abundancia, tu amor, tu confianza, tu fe y tu proyección hacia lo que vas a estar materializando. Cuando tú pides desde abundancia y estás aterrada de carencia, no estás atrayendo abundancia, estás atrayendo carencia, porque tú tienes miedo y porque tú estás en un estado de carencia. Aunque tú tengas, por decir, alguna carencia, ponte en un estado de abundancia. El trayecto en lo que vamos aprendiendo eso va a ser como nuestro desafío, es nuestro desafío espiritual. Pero siempre recuerda que estamos acompañados, no estamos solos, estamos acompañados y pides que te guíen. Hay muchos guiándonos, hay muchos, no te imaginas cuántos, muchos seres de amor. Es más, por ejemplo, he estado escuchando a Lorena Tassinari. Te voy a poner aquí abajo un audio para que lo escuches y en caso que desees comprarlo, seguramente lo puedes encontrar en diversos lugares, ya sea en discos, en Spotify o en otros lugares. Te recomiendo que cuando quieras sentirte bien, escuches esta clase de música. Te va a gustar y te va a alzar el espíritu, te va a hacer sentir bien, te puede a veces hasta sanarte en relación al alma, a tus energías, te puede equilibrar la vibración. Bueno, esta es una persona amorosa que yo te estoy recomendando para que en este tiempo que te estás buscando a ti y tu ser espiritual sea una ayuda física. No solo tenemos a los seres espirituales, también tenemos a los seres físicos que nos están ayudando. Por ejemplo, mis mensajes también te los doy a conocer para ayudarte, para con mis palabras, mi estado vibracional y mi ser, yo te abrace en amor desde este lugar en donde yo me encuentro y decirte, no estás solo, sigue adelante hasta llegar a tu meta. Tu meta puede ser el amor, la paz, la tranquilidad. No te pares, paso a paso, un paso diario, un paso a diario. Si crees que retrocediste un paso, no importa, sigamos adelante.
no tires la toalla. Vamos bien. Te deseo un buen día, que siempre tengas toda esa abundancia y amor que deseas. Te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo aquí desde donde me encuentro. Y yo en forma física y aquí en este planeta te acompaño a través de mis mensajes y alentándote para que le sigas y le sigas y le sigas hasta llegar a tu paz. Que así sea. Un beso y un abrazo a todos ustedes. Adiós.